Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar otra de nuestras ponencias, ¿de acuerdo? En este caso va a ser sobre biomecánica de natación, una ponencia nueva que hemos desarrollado y la va a impartir Daniel Arriero, ¿vale? Que ya le conoceréis muchos de vosotros por entrenamientos, colabora y trabaja con nosotros, ya ha dado más de una ponencia, ha dado formaciones y cursos también conmigo y pertenece al equipo de Defiant Performance desde el principio, ¿de acuerdo? Ahí hemos puesto un poquito en la presentación el currículum, es grado de CAFI, tiene máster en alto rendimiento, entrenador superior de natación y bueno, un largo historial también tanto académico como profesional. Nada, no me entretengo más, que no quiero quitaros mucho tiempo, ni quitárselo a Dani. Le doy paso, espero que os guste y para dudas y preguntas, ¿de acuerdo? Al final de la ponencia os atenderá. Un saludo a todos. Bueno, buenas a todos, vamos a comenzar la presentación. Y para empezar, a ver si se pasa esto. Lo que yo me planteé fue cómo acercaros el concepto de la biomecánica a la natación, porque para muchos era nuevo. Entonces, vamos a intentar hacer lo siguiente, que es una frase de Einstein. Vamos a intentar hacer las cosas complicadas simples, pero no simplificar, ¿vale? Así que el objetivo que me fijé cuando empecé a preparar la charla era lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero o qué es lo que quiero acercaros o que sepáis al final de la presentación? Primero, saber qué tenemos que hacer en la natación, saber qué es lo que nos pide nuestro entrenador y por qué nos lo pide. Porque muchas veces lo que a mí me ha pasado, tanto en el borde de la piscina como dentro del agua, como en el borde de la piscina, es que yo explico las cosas, pero o bien no se me entiende, o bien yo no soy capaz de transmitir qué es lo que quiero, o bien los deportistas a los que llevo o no me entienden o no son capaces de realizar lo que les exijo. Dicho esto, vamos a empezar la charla con una frase de Miguel Delibes, que la encontré y también lo hablaba con Víctor y creemos que refleja de una manera muy simple nuestra manera de ver la natación. Y es la siguiente frase, que es de La partida, de Miguel Delibes. Dice, ¿por qué uno que sabe nadar flota sin moverse y cuando no sabe se hunde? Porque el miedo pesa, hijo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver una secuencia o un silogismo de las consecuencias que tiene mi cuerpo o sumergir mi cuerpo en un fluido como es el agua. Primero tenemos que entender, antes de hablar de biomecánica, una serie de preceptos. Lo primero, estamos sumergidos en un fluido que es inestable. Primero que es inestable porque nuestro cuerpo necesita flotar para estar en él. Y segundo, porque también podemos hacer una pequeña diferencia a la hora de si son aguas calmadas o aguas tranquilas, si hay corriente, si no hay corriente, si nadamos en agua dulce o si nadamos en agua salada. Y todo ello tenemos que sumarlo a que la fuerza de la gravedad se altera dentro del agua. Eso nos lleva al segundo punto, que es ¿de qué depende nuestra estabilidad en el agua? De nuestra base de sustentación. Si lo vemos, lo podemos ver de una manera muy clara cuando estamos en tierra. Si yo hago una sentadilla con los pies juntos, soy mucho más inestable que si hago una sentadilla con los pies abiertos. Pues exactamente lo mismo nos pasa en la natación. Aunque nuestro cuerpo esté sumergido en agua, seguimos estando inestables. Esto nos lleva al tercer punto, que es la posición corporal que adoptamos nosotros dentro del agua. De esa base de sustentación va a depender nuestra flotabilidad. Y de esa flotabilidad dependerá nuestra posición, es decir, son prácticamente cosas que no podemos diferenciar.
Voy a poner un ejemplo muy simple. Nos será más fácil flotar de una manera ventral o dorsal, es decir, en esta posición, que si yo lo hago de una manera lateral, que sería en esta posición. Así lo vais a ver mejor. ¿Por qué? Porque nuestra base de sustentación, en este caso, solo va a ser este filo de la mano, supongamos que nuestro cuerpo, y sin embargo, si yo estoy en la otra posición, voy a tener toda esta base de sustentación. ¿Vale? Es decir, esa superficie sobre la que mi cuerpo se apoya es lo que va a hacer que yo flote más o flote menos, entre comillas, ¿vale? A lo largo de la charla voy a decir algunas cosas que no son muy científicas o no muy físicas, pero lo que quiero que quede claro es el concepto, ¿de acuerdo? Como decía, ya he llegado al punto 4. Dependiendo de esa posición, nosotros flotaremos más o menos. Y esa flotación no solo depende de la base de sustentación, sino que también depende de fundamentalmente una cosa, que es lo que decía en la anterior diapositiva, ese miedo o esa tensión. Cuanto más tensión tenga, más me va a costar flotar. Además de otra serie de factores como puede ser el porcentaje de grasa muscular, simplemente la forma corporal, porque por ejemplo, las mujeres están mejores hechas que los hombres para la natación por la forma de su cuerpo, que es fusiforme. Y lo que os decía, de la tensión y el porcentaje de grasa corporal. Eso nos puede llevar hasta cierto punto, ¿vale? La tensión muscular lo que nos va a hacer va a ser que nos agarrotemos, que haya una contracción muscular involuntaria y que, entre comillas, pesemos más. ¿Esto en qué se traduce? En que primero no voy a ser capaz de realizar la técnica correctamente porque voy atenazado. Y segundo, voy a flotar menos. Por lo tanto, al final es un círculo vicioso que lo que me va a llevar va a ser al fondo de la piscina o del mar, en este caso. Ahora sí que nos vamos a meter un poquito más en lo que es realmente la biomecánica como tal. Y voy a explicar, a grosso modo, una serie de conceptos para que sepáis cómo se avanza o por qué se avanza, ¿vale? A la hora de nadar tenemos que tener en cuenta, primero, dos leyes de Newton. La primera y la segunda, que es la que se conoce como ley fundamental de la dinámica, y lo que dice es que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Es decir, la fuerza que yo aplico, en este caso, bien con los pies o bien con las manos, será directamente proporcional a la aceleración que experimentará mi cuerpo al avance. Es decir, cuanto más fuerza sea capaz de aplicar en esa brazada o en esa patada, más rápido iré. Y esto nos lleva a la tercera ley de Newton o el principio de acción-reacción. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Se conoce primero como la fuerza a pares o que las fuerzas se ejercen por pares. Y lo que dice es que por cada fuerza que actúe sobre un cuerpo, este realizará otra fuerza de igual intensidad, pero en sentido contrario. Es decir, si yo hago fuerza hacia atrás, me desplazaré hacia adelante. ¿Vale? Bien, ¿por qué quiero resaltar esto? Porque va a tener que ver a la hora de explicar cómo tengo que empujar yo el agua. Es decir, si yo empujo el agua hacia abajo, mi cuerpo, lo que me dicen estas dos leyes, es que primero con la segunda ley, mi cuerpo acelerará acelerará en una fuerza directamente proporcional a la fuerza que yo ejecuto hacia abajo, hacia arriba, y la segunda, que como la fuerza se ejerce a pares, mi cuerpo se va a desplazar en lugar de hacia adelante, hacia arriba. Es decir, si yo metiera la mano desde aquí hacia abajo, directamente, en este plano, y yo ejecutara la brazada hacia abajo directamente, mi cuerpo lo que iba a producir era una ascensión vertical y no un avance hacia adelante. ¿Vale? Así he explicado, a lo mejor puede resultar un poco complejo, pero os aseguro que si lo pensáis,
5 segundos, tiene mucho más sentido, ¿vale? Y como lo que quiero es que comprendáis la natación, quiero que perdáis esos 5 segundos en pensar un poco cómo nado y por qué nado y por qué el entrenador me pide que nade como nado, ¿vale? Bien, después de esta chapa física, vamos a seguir un poquito más, ¿vale? Tenemos la ley de la dinámica de fluidos, perdón, la ley fundamental de hidrodinámica de Bernoulli, estamos hablando del siglo XVIII. ¿Qué es lo que dijo este señor? Básicamente que todos los fluidos son iguales, es decir, nos daría igual el aire que el agua. ¿Qué es lo que se supo después con Bixler? Pues el Comité Olímpico de Estados Unidos quiso ganar medallas. Y para ganar medallas, ¿qué hay que hacer? Invertir. Invertir y estudiar. Y eso es lo que hicieron junto con otros colaboradores y es lo que podemos ver en la parte izquierda. ¿Vale? Eso es la dinámica de fluidos. Cómo se comporta el cuerpo dentro del agua. Y se comprobó que no era igual que en el aire, evidentemente. Lo que quiero que os fijéis ahora es en la tercera foto, que veis ahí como una especie de vórtices, ¿vale? O una serie de espirales. Esto lo tenemos que relacionar con las dos leyes de Newton que os explicaba antes. ¿Por qué? Porque si vosotros analizáis la patada de natación, lo único que vemos es que hacia arriba y hacia abajo, así es como funcionan las piernas. Pues por lo tanto, si aplicando esas leyes, ¿qué es lo que me diría? Que mi cuerpo lo que haría sería oscilar de esta manera, arriba y abajo. Sin embargo, con la dinámica de fluidos que se comprobó, que al ejercer esas fuerzas, se generaban unos vórtices y la resultante de esos vórtices era lo que me hacía avanzar hacia adelante. De ahí que tengáis en la foto 3 esa tendencia ascendente en las líneas de puntos verdes y azules. En este movimiento justo lo que está haciendo es la fase subacuática al lanzarse de cabeza o al hacer un viraje de mariposa. Pero es exactamente lo mismo que pasa cuando doy la patada de crawl o de brazo. Se generan esos vórtices y la resultante es lo que me impulsa a ir hacia adelante. Y como pregunta final a esta diapositiva, la pregunta es la siguiente. ¿Se reduce toda la fuerza? Sí, pero a ejercer la fuerza en un medio inestable, como hemos visto. Por lo tanto, tiene matices. Lo que vamos a ver ahora es esa representación de la dinámica de fluidos y es la diferencia de presiones. Como veis, hay diferencia de presiones en los diferentes puntos de la mano. De aquí es lo que tenemos que deducir de aquí es que tener una posición de la mano correcta lo que nos hará será bien avanzar más rápido o bien frenarnos más. Y simplemente lo he puesto como curiosidad para que lo veáis. Vale, ahora vamos a empezar con la controversia del tema de la biomecánica de la natación y demás. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a algunos entrenadores decir que hay que bajar el brazo recto porque así se hace más fuerza. Vale. Sobre esto, ¿qué vamos a decir? Lo que es una palanca. Una palanca lo que es un instrumento para transmitir fuerzas. En este caso, nuestro brazo sería la palanca. ¿Vale? E inicialmente, lo que pudiéramos pensar sería que cuanto más fuerza haga, mejor. ¿Vale? Pero lo que tenemos que pensar es que cuanto más fuerza haga, más me va a costar y antes me voy a fatigar. Por lo tanto, no se trata de hacer mucha fuerza, sino hacerla en el sentido o en el vector físico correcto. Es decir, volvemos a lo mismo. Si yo bajo el brazo recto, sí, estoy haciendo fuerza, claro. Y estoy haciendo la fuerza prácticamente sobre el punto, sobre el eje de rotación que es el hombro. Pero ¿estoy aplicando la fuerza en el sentido en el que quiero avanzar? No, porque si yo empujo el agua hacia abajo, me voy a desplazar hacia arriba. Por lo tanto,
aplicar mucha fuerza no tiene por qué ser siempre bueno, sino que tiene ese matiz de saber hacia dónde tenemos que aplicarla. De ahí nos lleva a diferentes puntos. Primero, lo que os he comentado, que es el vector de fuerza, que es hacia dónde quiero avanzar y hacia dónde estoy aplicando yo la fuerza. Segundo, los ángulos musculares. Cómo tengo que colocar mis segmentos corporales, y como son ángulos, siempre me voy a referir a una articulación. Es decir, en el nado tenemos desde las falanges de los dedos, que parece que no, pero son importantes, la muñeca, codo, hombro, mínimo. Eso solo en la abrazada. Más luego, desde los hombros hacia abajo, que veremos más adelante, que también tiene una fase muy importante, ¿vale? Pero es que además de esos ángulos corporales que yo soy capaz o no de ejecutar con ese trabajo técnico para aplicar esa fuerza, tengo que tener también una tercera clave, que es el ángulo muscular o el ángulo de penetración, que es el ángulo en el que se inserta mis músculos. ¿Eso qué tiene que ver? Pues es muy sencillo y muy complicado a la vez. Los músculos están hechos para realizar una determinada función. Si le estoy requiriendo a mi cuerpo que haga un ejercicio para el que bien no está preparado o bien no está diseñado anatómicamente, lo más fácil es que no sea capaz de efectuar ese movimiento, ¿vale? Es un poco complejo, pero tenéis que saber que el ángulo de inserción muscular también influye, sobre todo a la hora de generar fuerza, que es lo que nos está interesando. Bien, ahora que sabemos todo eso, tenemos que pensar en lo siguiente. Sé hacia dónde tengo que aplicar la fuerza. Sé cómo tengo que colocar mis segmentos corporales. Y sé, por la depuración de la técnica que se ha hecho a lo largo de todos estos años y los avances científicos, que puedo hacerlo de una manera. La cuestión es la siguiente. ¿Mi cuerpo está preparado para hacer lo que yo le voy a pedir? Y en esto vamos a pensar en una persona que tenga bien muy poca fuerza o bien muy poca flexibilidad. Y muchos de vosotros me diréis, claro, pero es que para hacer una abrazada no hace falta tener mucha fuerza. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo, pero a lo mejor hace falta tener una flexibilidad que no tienes. Y a lo mejor esa falta de flexibilidad lo que me lleva es a generar que yo no sea capaz de aplicar esa fuerza por biomecánica, que es de lo que estamos hablando, ¿vale? Como referencia a la foto, vemos que aquí en la foto de la derecha, que vemos cómo tiene una flexión muy pronunciada de codo y pasa por la línea media. Evidentemente eso no lo tenéis que hacer nunca. ¿Por qué? Porque si yo estoy desplazando el agua debajo del cuerpo, significa que mi aceleración no va a ser recta hacia adelante, sino que va a ser en diagonal. Es decir, si yo estoy empujando, vamos a suponer como en una especie de semiarco, desde más o menos aquí donde tengo el puntero hacia adentro, mi desplazamiento será en el sentido contrario, es decir, hacia afuera. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que conseguiré con este desplazamiento o con este empuje debajo del cuerpo? Ir en zigzag. ¿Por qué? Porque la fuerza no se está transmitiendo desde delante hacia atrás, sino que se está transmitiendo hacia dentro, hacia los lados. Ahora, de todas formas, en la fase siguiente de la charla, si queréis me pongo un poco más de pie y os explico un poquito, ¿vale? Porque creo que a nivel práctico se va a ver mejor y lo vais a comprender mejor. El siguiente punto no suele ser muy controvertido. ¿Por qué? Porque los entrenadores de natación normalmente estamos a pie de piscina y normalmente si no tenemos vídeos lo hacemos 30 veces y no pasa nada porque siempre a alguno se le va a olvidar y lo vamos a repetir en cada sesión, ¿vale? Bien, vamos a hablar ahora de la posición. La posición es lo más importante y el factor más determinante del nado.
¿Por qué? Porque si yo tengo una buena posición, si mi segmento corporal está alineado en paralelo a la superficie, si no voy nadando como una kayata, va a ser muchísimo más fácil que el resto de la técnica salga bien. ¿Por qué? Porque yo estoy relajado, no tengo tensión, floto más y estoy más arriba. Y a partir de ahí es mucho más fácil trabajar, ¿vale? A partir de ahí, sobre todo con triatletas, vamos a hablar de lo que es el muscle stiffness. El muscle stiffness es la rigidez corporal o el acortamiento de palancas, que también lo he escuchado referenciarse así. ¿Esto qué nos indica? Que vamos a suponer que yo tengo un músculo que es así de largo. A ver si encuentro la cámara y el ángulo. No lo veo. Vale. Vamos a suponer que yo tengo un músculo que es así de largo. Lo que me dice esta teoría es que si yo lo acorto un poquito, voy a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque voy a ser capaz de generar más fuerza al estar ese músculo un poquito acortado y estar los dos puntos, el inserción y el origen, más pegados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo tengo una rigidez muscular muy grande, no me va a permitir realizar el movimiento en el rango articular óptimo o mínimamente óptimo para ejecutar la técnica bien. ¿Dónde lo vamos a ver muy fácilmente? En un atleta que nada. Esto es muy difícil de ver, sí que es verdad, porque los atletas normalmente al agua le tienen pánico. Pero se ve muy bien en el tobillo. Una persona o un deportista que es atleta, que normalmente hace pista, tiene una técnica muy depurada a la hora de dar la zancada. ¿Eso qué significa? Que cuando él va a entrar, a ver si aquí, tira del dedo gordo del pie para armar el tobillo. Es decir, aquí tiene rigidez muscular. ¿Por qué? Porque luego cuando, si esto es el suelo, aplique la fuerza, salga disparado y sea mucho más eficiente. Pero ¿cuál es el problema? Que esto en el agua, al no tener una superficie dura sobre la que ejercer la fuerza, a excepción del bordillo y los virajes, no nos sirve. Y eso que nos puede llevar a un efecto ancla, del que hablaremos un poquito después. ¿Vale? Y ahora ya sí que nos vamos a meter con lo que es la biomecánica. Hasta aquí ha sido un poco de introducción. Os he querido explicar un poco cómo funcionan las cosas y ahora vamos a ver cómo entrenamos, cómo lo hacemos. ¿Vale? Tenemos que saber qué articulaciones están implicadas en cada fase de la brazada o durante el nado. ¿Vale? Como os había dicho antes, desde la brazada, desde las yemas de los dedos, perdón, desde la falange de los dedos hasta la muñeca, codo y hombro, mínimamente, pero es que a la patada también nos va a llevar la cadera, la rodilla y el tobillo, es decir, al final todo el cuerpo tiene que estar en una especie de equilibrio para nadar correctamente. Bien, pero para nadar correctamente volvemos a la pregunta de antes, si tengo la flexibilidad y fuerza suficiente. En principio, no vamos a ver ningún déficit de fuerza brutal que no nos deje nadar. Sin embargo, lo que sí que veremos es que si entrenamos la fuerza de una manera, vamos a decir, correcta, nuestras mejoras en la natación se verán incrementadas y no hará falta tampoco pegarnos 3 horas en el gimnasio para ello, ¿vale? Y el segundo de la flexibilidad es lo que os comentaba. Si soy capaz de realizar o no tanto de realizar, sino de colocar mis segmentos corporales en el ángulo que requiere. ¿Esto a qué nos lleva? Tanto en la aplicación de la fuerza como el vector de fuerza al principio de los tejidos vivos. ¿Qué nos quiere decir este principio? Que yo soy capaz de generar una fuerza en el ángulo en el que yo la entreno. Es decir, supongamos que quiero nadar y quiero hacer un ejercicio en el gimnasio para mejorar la fuerza del dorsal. Vale. Entre dos ejercicios que pudieran ser, vamos a suponer, una dominada o
un remo en punta. Si no sabéis cuál es, os lo explico ahora en un momento, ¿vale? La dominada sabéis todos cuál es. El remo en punta sería desde la posición de bipedestación, agarraría la barra con el peso aquí y lo que haría sería esto, subir y bajar, ¿vale? Ante esos dos ejercicios, hay uno que es mucho más específico que el otro para desarrollar la fuerza y luego aplicarla dentro de lo que es la natación. Y tiene que ver con hacia dónde aplico yo las fuerzas. Cuando yo voy nadando, yo voy estirado en esta posición y yo lo que hago es nadar hacia aquí, ¿vale? Yo lo que no hago es nadar desde aquí delante hasta aquí hacia atrás. Por lo tanto, la dominada sería mucho más específica que ese remo en punta, ¿vale? Esto es lo que nos quiere decir lo del principio de los tejidos vivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ejercer una fase de empuje fuerte, es decir, la última fase de la tracción, que sería esta, la extensión de codo, en este ángulo, no tendría mucho sentido que yo hiciera esa extensión aquí arriba, sino que sería mucho más lógico que yo hiciese la extensión desde aquí hacia atrás, por esa angulación y esa especificidad, ¿vale? La flexibilidad que tenemos que tener es la suficiente. ¿Cuál es la suficiente? La que me permita mantener una técnica correcta sin modificar. Por ejemplo, una flexibilidad de hombros algo deficiente, lo que nos puede llevar es que, como mi hombro no es capaz de, a ver si lo cuadro, si yo no soy capaz de hacer esto, en esta articulación del hombro, mi cuerpo, ¿qué va a intentar? Compensarlo. ¿Cómo lo va a compensar? Con la cadera. ¿Y esto a qué nos llevará? A que si yo no soy capaz de hacer esto aquí, con la rotación del cuerpo, se me va a ir aquí a la cadera. Por lo tanto, lo que voy a hacer al final va a ser girar más de aquí y hacer un sobrerollo. Y eso lo vamos a ver ahora un poquito después. Como os comentaba, aquí todo se relaciona, ¿vale? El hombro ya lo he comentado y la cadera. Eso lo vais a ver lo más sencillo posible. Y el tobillo, aunque parezca una tontería, y de hecho engancho con lo que os expliqué antes de los atletas y el muscle stiffness, nos va a hacer un efecto ancla. Os propongo que hagáis el siguiente ejercicio cuando vayáis a nadar a la piscina. Os colocáis las aletas y el pull. No dais patada con las aletas, evidentemente, y las dejáis en una posición de extensión total del tobillo. Y hacéis un 25 así, paráis y cuando volváis hacéis otro 25 haciendo ese ejercicio de armado, es decir, una flexión dorsal del pie para que esté bien contraído. Y vais a experimentar de primera mano la importancia que tiene llevar el tobillo en extensión o relajado, por lo menos, ¿vale? Y cómo nos va a cambiar toda la dinámica del nado. Como os decía antes, esas articulaciones complicadas, al final, ¿a qué nos lleva? Bien, como os comentaba lo del hombro, a un sobrerolido, bien a una patada de tijera. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que yo giro, mi base de sustentación pasa de ser aproximadamente 45 grados de rotación del cuerpo a ser prácticamente perpendicular al suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo estoy en esta posición, yo me voy a hundir. Como me voy a hundir, mi cuerpo lo que va a intentar va a ser estabilizarse. ¿Y cómo se va a estabilizar? Con la patada de tijera. Esa patada de tijera que me hace que si yo miro desde el fondo de la piscina a un nadador, lo que va a hacer va a ser esto, abrir muchísimo las piernas de un lado a otro, abrir aquí y abrir aquí. ¿Para qué? Para no caerse al fondo. Y como os decía antes, que quiero que lo experimentéis el próximo día que vayáis a la piscina, intentad hacerlo del tobillo.
y vais a ver cómo modifica absolutamente la posición, incluso cuando llevéis pull, y cómo os va a frenar muchísimo. Vamos a seguir un poquito con este ejercicio o estas nociones. Y ahora lo que quiero es que intentéis hacer una cosita muy simple. Extendéis el brazo enfrente del monitor, colocáis la mano neutra y hacéis fuerza hacia abajo. ¿Vale? Vais a ver que hacéis fuerza, pero no, más allá de no ser capaz de vencer la resistencia, no va a pasar nada. Ahora, sin embargo, si yo lo que hago es hacer una abducción o una aducción de cadera, es decir, hacia adentro o hacia afuera, e intento aplicar esa fuerza, ya me van a empezar a tirar músculos que a priori no deberían. Cuanto más haciéndolo de una manera continua, como pueden ser en 18 brazadas por cada 25, que sería algo más o menos estándar, ¿vale? Suponed lo que puede, el estrés muscular que puede generar eso y las lesiones que pueden conllevar, ¿vale? Lo que os decía, intentad hacerlo, o si no, si veis que no lo veis muy claro, coged un peso y aguantad en esa posición. Lo vais a ver mucho más claro, ¿vale? Pasamos a la siguiente articulación, que es la del codo. Lo que os decía antes, hay entrenadores, que yo os lo digo porque lo han dicho delante de mí y yo lo he escuchado y me he echado la mano a la cabeza, que te dicen que tienes que nadar con que meter el brazo hacia abajo y estirar sin doblar. ¿Por qué? Porque así se hace más fuerza. Bueno, lo que produce esto no es un aumento del brazo como aumento corporal, sino del brazo de la palanca. Por lo tanto, eso que genera mucho más estrés en el punto de rotación, que ¿cuál sería? En este caso, si no lo doblo, sería el hombro. Volvemos a tener otro problema de lesiones ahí. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa si yo meto la mano muy hacia abajo respecto de la vertical y aunque mi posición sea buena, no agarro lo suficientemente alto? Que todo el agua que yo pierda desde el punto donde debería hasta donde el punto en lo que estoy haciendo, no voy a empujar ese agua hacia atrás. Por lo tanto, todo esto es lo que estoy perdiendo de propulsión. Engancho con el siguiente punto. Codo alto. Siempre se ha escuchado lo de, no, es que para nadar bien hay que tener el codo alto. Claro, el codo hay que llevarlo lo más arriba posible, pero lo más arriba posible dentro de una secuencia. Y esa secuencia es muy sencilla. Si yo entro a nadar y tengo la primera articulación, que serían las falanges, o si lo queréis tomar como la segunda, que sería la muñeca, si yo lo tengo por encima del codo, es decir, en esta posición, a ver si lo veis así mejor, una sobreextensión en la que mi codo está por debajo de mi muñeca, no voy a ser capaz de hacer fuerza. ¿Por qué? Porque por ángulos y por biomecánica mi cuerpo no está preparado para hacer eso. Es decir, ¿qué es lo que tengo que conseguir? Llevar el codo alto, sí, llevar el codo alto, pero que la muñeca esté ligeramente por debajo del codo. Si os dais cuenta, no es mucho, pero es lo suficiente como para que mis ángulos articulares me dejen agarrar el agua y impulsarlo hacia atrás. ¿Para qué? Para generar ese avance que tengo yo que hacer hacia adelante. ¿Vale? Y por último, quizás lo más controvertido, que también lo hablaba con Víctor el otro día, es la tendencia que tenemos a cortar la brazada. Es decir, la fase final, que es esa extensión de tríceps de la que hemos hablado, que podíamos trabajar en el gimnasio bien con una mancuerna, bien con una polea, nos la comemos. Es decir, que ese agua que yo he desplazado desde adelante hacia atrás y que ya tengo aquí justo, que lo único que tengo que hacer es extender para avanzar más, me la como. ¿Qué nos lleva a hacer eso? Nadar más lento. ¿Por qué? Porque la última fase de la brazada no la estoy aprovechando.
dentro de este rapaleo o comerse la última fase de la tracción o de la abrazada, podemos verlo de una manera más o menos acentuada. ¿Por qué? Si yo hago una abrazada progresiva, es decir, de más lento a más rápido, es mucho más fácil que yo sea capaz de acabar esa tracción fuerte al final y de avanzar más. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hacer la primera parte de la abrazada que se la agarre muy rápida, más lenta el tirón, que es la segunda, cuando llegue a la última, que es el empuje, mi músculo va a estar, entre comillas, fatigado y no va a ser capaz de empujar, o por lo menos no va a empujar de la manera más correcta. Por lo tanto, voy a perder propulsión. No obstante, como en el 99% de las cosas de deporte, tengo que decir que esto depende. ¿Por qué? Porque si yo estoy nadando contracorriente y además voy con bastante gente, seguramente lo que mejor me salga sea comerme esa última fase. No a nivel de eficiencia, pero sí a nivel de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque no voy a tardar tanto en hacer esa abrazada continua, la corriente que voy a tener en contra va a ser más fuerte y lo que voy a conseguir al final va a ser generar una velocidad más constante, aunque sea de una manera técnicamente incorrecta. Seguimos hablando de ángulos y seguimos hablando de articulaciones, ¿vale? Lo que os decía de la relación que tiene entre el hombro y la cadera es que si no tenemos ese rango mínimo, no vamos a ser capaces de realizar el recobro bien y lo que nos va a llevar va a ser a que la cadera, en lugar de girar en 45 en cada abrazada, gire un poco más, haga sobre el rolido, disminuya la base de sustentación y perdamos la posición correcta, ¿vale? Y eso nos lleva al siguiente punto, que es lo que os acabo de explicar. Bien, pasamos a la rodilla, que es quizás lo que menos hemos comentado. ¿La rodilla se flexiona, sí o no? ¿Hacia dónde se hace la fuerza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bien, ¿la rodilla se flexiona? Sí. ¿Cuánto? Depende de los ángulos que seamos capaces de desarrollar. Y eso nos va a venir no solo de la rodilla, sino también de la cadera y del tobillo. ¿Hacia dónde se hace la propulsión? Si nos vamos a las diapositivas del principio, como ya hemos visto con la tercera ley de Newton, con Bixler, la fuerza se hace tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto es un error bastante clásico. ¿Por qué? Porque normalmente siempre se hace la fuerza hacia abajo y se nos olvida ir hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que al final, si yo hago solo la fuerza hacia abajo, me va a levantar un poco la posición, pero yo no voy a ser capaz de avanzar. Si lo único que estoy haciendo es levantar mi cuerpo inferior hacia arriba, pero no estoy aprovechando la abrazada. Perdón, la abrazada, la patada o el batido de pierna. Y lo que habíamos hablado del muscle stiffness o el efecto ancla, lo comentaba. Esto, aunque os parezca una tontería, hay que trabajarlo. Esto se trabaja con gomas, se trabaja con mancuernas o con kettle y se trabaja descalzo en un gimnasio. Esto no nos sirve únicamente estar aquí en la piscina y trabajarlo con las aletas, sino que si tenemos un acortamiento agudo, tendríamos que mejorarlo para ser capaces de nadar más. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, si tenemos esos ángulos del tobillo muy limitados, posiblemente acabemos con problemas. ¿Problemas de qué? De gemelo normalmente, y del gemelo puede derivar bien en periostitis o bien en una fascitis, que sería lo más lógico. Por lo tanto, ojo a mantener esos mínimos rangos articulares. Ya no solo para nadar bien, sino también para ser capaces de seguir entrenando y de llevar una vida normal. Bien, lo siguiente que os he puesto es más o menos un resumen
que expone Enrique Planelles en el libro que figura en la bibliografía, que es el último que sacó Cejuela el año pasado, ¿vale? Hay cosas en las que puedo coincidir más, hay cosas en las que puedo coincidir menos, pero bueno, me parece bastante ilustrativo. Aquí vamos a repasar de manera rápida pues, los errores, ¿vale? La posición corporal, por qué o qué es lo que causa esa mala posición. La técnica de los pies que hemos hablado, ángulo cerrado de tobillos, eso tiene que ver con la flexibilidad, los agarres o el aire en los pulmones. Eso nosotros lo llamamos hacer el pez globo. Y es básicamente que en lugar de coger el aire y una vez que me tengo la cabeza dentro del agua, empezar a expulsarlo poco a poco, me quedo con él dentro de los pulmones y luego intento soltarlo todo de golpe y volver a coger aire. ¿Qué pasa? Que durante esa fase que no tengo propulsión, al ser más larga, pierdo el alineamiento corporal, por lo tanto, me voy al fondo. Por lo tanto, pierdo posición, por lo tanto, me hundo y no lo veo. El tema del cruce de los brazos no solo tiene que ver con la postura y la entrada en el agua, también tiene que ver con saber qué es lo que tengo que hacer. Y por eso quería que esta charla fuese más didáctica. Porque hay muchas veces que si los entrenadores no grabamos a los deportistas, no saben qué es lo que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque los esquemas corporales que tienen no son los correctos o no están desarrollados de una manera óptima. ¿Vale? El batido de piernas, esto sería lo que es la pata de tijera. ¿Tiene que ver con el cruce de la línea corporal? Bueno, no tiene por qué, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tiene más que ver con la base de sustentación que os he dicho y con la flexibilidad del hombro. Yo no es por llevar la contraria, simplemente os voy a explicar cómo veo yo las cosas. ¿Vale? No significa que yo sea más listo que nadie, sino que la experiencia y todos los análisis que hemos hecho con el Technique a través del Swim Right, que supongo que muchos conoceréis, nos ha indicado que la mayoría de los defectos vienen por eso. O sea, es más bien empírico ante todo. Bien, ¿algún detalle más? Bueno, lo de las lesiones de hombro que os comentaba. Normalmente, y bajo mi punto de vista, no suele ser por una técnica al entrar, ni por tener el dedo pulgar más abierto o más suelto. De hecho, por ejemplo, Antonio Oca publicó hace poco en Twitter, Oca ha sido el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha de Natación muchos años y bueno, es una eminencia. Ha publicado artículos en los que se analiza la posición del dedo y cómo se ve alterado eso. Y en principio no hay ninguna evidencia que te señale que si entras al agua con un dedo o con el otro, vayas a tener una lesión de hombro. Pero bueno, como pasa en el deporte, el 99% de las cosas depende del deportista porque hay una variabilidad intersujeto muy, muy grande. ¿Vale? Y vamos a pasar ya a lo siguiente, que si no, nos vamos de tiempo. Bien, lo que os comentaba. Ya os he dicho cómo hay que hacerlo, ya os he dicho qué es lo que suele fallar y ahora la cuestión es cómo lo modificamos. Bien, como hacemos en el Swing Right, tenemos que grabar primero 2 planos, frontal y lateral, y compararlos. ¿Por qué? Porque así vemos cómo se comporta nuestro cuerpo dentro del agua en vista frontal y en vista lateral. Nosotros normalmente lo que sí que hemos sido capaces de hacer es, solo con una toma lateral, saber a través de nuestra experiencia y de los análisis que hemos hecho cómo está en el frontal. Y sin embargo, el frontal lo que le da es muchísima más información al deportista para saber qué es lo que hace mal. Esta grabación que nos lleva al videoanálisis que os he comentado. Ahí ya veríamos ángulos, veríamos cómo está la posición del cuerpo, veríamos si hay que trabajar la flexibilidad
de algún segmento corporal en concreto. Y esto nos lleva al siguiente punto, que sería esa terapia correctiva. Normalmente las ganancias de velocidad a la hora de nadar se verán reflejadas por bien un aumento de flexibilidad, bien por un aumento de fuerza o bien por un aumento de técnica. Pero la base, ¿cuál es? Tener la flexibilidad y la fuerza suficientes para ejecutar esa técnica. Y una vez que ya lo tenga y que mi cuerpo esté preparado, aprender esa técnica y realizarla a través de esos ejercicios que nos mandará el entrenador para ser capaces de nadar bien. Además de estos ejercicios de técnica, ¿qué tenemos? Lo que Solhorn llamó como differential learning. ¿Esto qué nos quiere decir? Básicamente, en este método, el entrenador no nos dará ninguna pauta, sino nos dirá que tenemos que avanzar de una manera X. Supongamos que tengo que hacer una remada y lo único que me dice es que tengo que llevar el pull y tengo que llevar los pies por delante de la cabeza. A partir de ese punto, el deportista debería, entre comillas, apañárselas él solo para buscar la manera más eficiente de avanzar o más rápido. ¿Qué se consigue con esto? Ganar mucha sensibilidad en el agua y ser capaz de adecuar mi cuerpo dentro del agua a una técnica que voy a ir realizando, ¿vale? Es como una especie de descubrimiento guiado en el que las guías no son, o sea, no están guiados, sino que lo que quiere decir esta teoría es que tenemos que preparar y cambiar la técnica para resolver un problema que nos da, y en este caso nos lo daría el entrenador, ¿vale? Como último que teníamos, el desarrollo de esa fuerza específica. Hay muchos entrenadores que te dicen que tienes que nadar con camiseta, tienes que nadar con bañador de lastre, o los más profesionales o los que más medios tienen, a lo mejor tienen un power rack. Ojo a cuándo se hace esta fuerza específica. ¿Por qué? Porque nos va a producir una mejor la fuerza, sí, pero nos va a modificar la técnica. Así que hay que tener cuidado con cuándo se hace y no meterlo cerca de las competiciones, porque eso nos llevaría seguramente a ser capaces de realizar una frecuencia de brazada mucho menor de lo que deberíamos hacer en aguas abiertas. Y ahora, como resumen, os quería poner esta foto, ¿vale? Si os fijáis, es una socorrista que está haciendo pues, una prueba de rescate, ¿vale? Igual que os he puesto una socorrista, podría haber puesto un surfero. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la alineación que tienen estas personas es muy buena y tiene el codo muy alto. ¿Por qué? Porque la tabla no le deja meter el brazo hacia adentro. Es decir, si yo voy remando de esta posición, tendré que desplazar el agua hacia atrás. Si tengo aquí la tabla debajo del cuerpo, no voy a poder hacer esto. Porque primero estaría incómodo y segundo, tendría que hacer de aquí a aquí. Y sin embargo, ellos lo que hacen es, desde aquí hasta atrás, empujan fuerte. Es decir, como si estuvieran nadando mariposa, prácticamente. De ahí que mucha gente de salvamento y algunos surferos sean muy buenos. En el mundo del triatlón, casi todos los canarios, que allí se va mucho a coger olas, son muy buenos nadadores de aguas abiertas. Aquí tenéis los apuntes, la bibliografía en la que me he basado para hacer la charla. Y ya pasamos a ruegos y preguntas que no sean muy complicadas, que estamos a viernes. Así que, Víctor, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a pasar a la parte de ruegos y preguntas. Dejadme un segundito, ¿vale? Que voy a dejar de grabar para que no se alargue todo esto para todas aquellas personas que quieran ver la ponencia. Así que corto la grabación.